Yo gané, el que me quitó la pelea fue el referee. La pelea entre Pitbull Cruz y Lamont Roach era, desde antes de sonar la campana, una de esas peleas que no admitían certezas fáciles. En el papel era un cruce fascinante, presión constante contra técnica sólida, empuje físico contra lectura de distancia, una pelea que muchos veían 50-50, y eso, exactamente eso, fue lo que terminó ocurriendo dentro del ring. Pero antes de meternos de lleno en lo que pasó round por round, vale la pena entender el contexto. Esta cartelera, cuando se anunció, era prácticamente lo mejor que podía ofrecer un evento moderno de PBC. Una función cargada, atractiva, con combates que prometían definición y que, conforme se fue acercando la fecha, empezó a sentirse extrañamente maldita. Primero, cayó la pelea de Janibek Alimkhanuly contra Lara. Iba a ser el gran momento de Janibek, y de pronto aparece la noticia del positivo por meldonium, una sustancia prohibida, pelea cancelada, momento arruinado, sustituto de emergencia, y como suele pasar, una explicación poco convincente, que fueron las vitaminas. En pleno 2025, resulta difícil creer que boxeadores de este nivel no sepan exactamente qué están consumiendo. El resultado fue simple: pelea fuera y futuro incierto para Janibek. Luego vino el caos con Fulton y Foster. Fulton subía de 126 a 130 libras para retar por un título. En teoría, todo debía fluir, pero no dio el peso. Aún así, la pelea siguió, solo que ya no por el título original, sino por un cinturón interino del Consejo Mundial. Un escenario confuso, incluso para los estándares del boxeo. Y aunque ese combate no fue el foco, sumó a la sensación de desorden general en la noche. Con todo ese ruido alrededor, el evento principal cargaba todavía más expectativa, no solo porque ambos querían ganar, sino porque el vencedor quedaba bien posicionado para algo mucho más grande, una revancha con Gervonta Davis. Ambos llevaban tiempo persiguiendo esa pelea, y tras el episodio reciente de Tank saliendo de una pelea polémica, este combate parecía marcar al siguiente contendiente natural, aunque viendo cómo terminó todo, esa revancha ahora no se ve tan clara. Suena la campana, y Pitbull hace exactamente lo que se espera de él: sale caliente, presionando desde el primer segundo, empujando a Roach hacia atrás, obligándolo a retroceder. En los primeros asaltos, la iniciativa es clara: Cruz avanza, cierra espacios, busca imponer el ritmo. En el tercer round llega el primer gran punto de quiebre. Un gancho de izquierda manda a Roach a la lona. El guante toca la lona. Es la primera caída de Roach como profesional. Un momento enorme, tanto para la pelea como para la lectura emocional del combate. Para muchos, ahí parecía que la balanza empezaba a inclinarse. Entre el cuarto y quinto asalto, Pitbull luce dominante. Golpes al cuerpo, ganchos arriba, trabajo en corto, presión en el clinch, está imponiendo su pelea, pero esa misma agresividad empieza a cobrar factura, no solo en el físico, sino también en los detalles. En el séptimo round ocurre una decisión que pesa más de lo que parecía en el momento. El referí le quita un punto a Cruz, una deducción que, vista en retrospectiva, termina siendo crucial en las tarjetas finales, y a partir de ahí la pelea empieza a cambiar. Desde los rounds intermedios, Roach ajusta, deja de intercambiar por orgullo y comienza a trabajar desde la inteligencia. Empieza a caminar a Pitbull hacia los golpes, a encontrarlo con contras limpias, a manejar mejor la distancia. Incluso hay momentos donde Roach logra algo que muy pocos consiguen: hacer retroceder a Pitbull Cruz. Para el noveno asalto, el control del espacio es notable. Roach conecta manos claras, frustra a Cruz, y algo importante ocurre: Pitbull empieza a bajar el volumen de castigo al cuerpo, uno de sus mejores recursos en la primera mitad de la pelea. El desgaste se nota, la persecución ya no tiene la misma fuerza, llegan los rounds de campeonato y con ellos la emoción pura. En el onceavo, Cruz encuentra otro momento fuerte, hace que Roach se plante, intercambien y la arena explota, pero Roach responde,
resiste, no se quiebra, y en el 12º cierra sólido, mientras Pitbull busca desesperadamente un knockout que no llega. 12 rounds después, con caídas, deducciones y cambios de momentum, no hay un claro dominador absoluto. El resultado es un empate mayoritario que deja sensaciones encontradas. En redes, como suele ocurrir, aparecen de inmediato las palabras robo. Unos dicen que era de Pitbull, otros que Roach lo boxeó, pero cuando se revisa con frialdad el empate tiene sentido. Fue una pelea cerrada, muy cerrada, de esas donde puedes inclinarte para uno u otro, pero donde no hay escándalo real. No fue un despojo, fue una pelea equilibrada, con capítulos para ambos, y donde un solo round podía cambiar toda la historia, y quizá por eso mismo dejó esa sensación incómoda, la de que faltó un round más, la de que ninguno logró imponer una verdad incuestionable sobre el otro. En cuanto al futuro, la revancha con Tank, que parecía tan clara antes de la pelea, hoy queda en pausa. Este resultado no ordena la división, la complica, pero también deja algo claro: ni Pitbull es solo un tirapiedras sin lectura, ni Roach es un estilista que puede sobrevivir siempre desde el intercambio. Ambos mostraron límites, ajustes y carácter. Y después de que se apaga la emoción inmediata del fallo, aparece la pregunta inevitable, la que todo mundo se hace apenas termina una pelea así: ¿empate justo o alguien se fue con algo menos de lo que merecía? Ahí es donde empiezan las lecturas personales, porque sí, hay argumentos para ambos lados. Desde una mirada fría, es difícil hablar de robo. Hubo una caída, hubo una deducción de punto, hubo rounds bien marcados para cada uno y hubo ajustes claros de mitad de pelea en adelante. No fue una pelea lineal ni controlada por un solo boxeador. Fue, precisamente, una pelea de vaivenes. Si se repasa la pelea desde el arranque, el inicio favorece al Pitbull. Sale como sale siempre, agresivo, moviendo la cabeza, tirando golpes, empujando la acción. Roach tampoco arranca mal, pero los primeros asaltos tienen más peso del lado de Cruz, el segundo también, y el tercero termina por confirmarlo con la caída. Ahí queda claro que la mano del Pitbull lastima, que Roach la siente y que por primera vez en su carrera toca lona. Aún así, Roach se repone, completa el asalto y no se desarma. En los rounds del medio es donde la pelea da el giro más interesante. Roach empieza a boxear mejor, encuentra el patrón. Ya no se queda tanto en el intercambio frontal, empieza a contragolpear con más claridad, y cada vez que el Pitbull entra, Roach lo recibe. En esos momentos, Cruz queda expuesto y tarda en descifrar cuándo viene la contra. Los golpes curvos dejan de llegar con la misma limpieza, el volado no entra igual, y Roach hace fallar, gira, saca el torso y coloca manos. Ahí también pesa el punto descontado, porque no solo es un round que Roach gana, sino que además Cruz pierde una unidad extra. En la práctica, es un round que se convierte casi en una caída en términos de tarjetas. Eso suma para uno y resta para el otro, y en una pelea tan cerrada, ese detalle es enorme. Hacia el cierre, el Pitbull vuelve a crecer, especialmente en los rounds 11 y 12. Encuentra manos claras, conecta combinaciones, y en el 11 hay un tramo donde Roach vuelve a tambalearse ligeramente. Cruz cierra fuerte, termina buscando algo más y deja la sensación de que acabó mejor la pelea de lo que la llevaba en los rounds intermedios. Por eso, cuando alguien dice, si tengo que elegir un ganador, elijo al Pitbull, no está diciendo una locura. Empezó mejor, terminó mejor y tuvo un knockdown, pero al mismo tiempo el empate no es un disparate. No es un fallo escandaloso, es una de esas decisiones que incomodan porque no satisfacen a nadie del todo, pero que tampoco violentan lo que pasó arriba del ring. Y quizá por eso el ambiente posterior fue tan particular. No se vio un Pitbull desbordado de furia, se le vio incluso sonriente, algo que a muchos sorprendió. En otra situación quizá habría sido distinto, pero aquí, más allá de la bronca natural, quedó la sensación de una buena pelea, de un espectáculo cumplido. Ahora bien,
El empate frena planes, frena movimientos, porque esta pelea, para ambos, tenía consecuencias claras. Y al quedar igualada, todo entra en pausa. La revancha aparece como lo más lógico. Ambos están bajo el mismo ecosistema promocional. La pelea fue entretenida, pareja y dejó la sensación de asunto inconcluso. Negociarla no debería ser complicado y desde lo deportivo tendría todo el sentido. Eso sí, también hay lecturas interesantes sobre una hipotética revancha. Roach ya encontró durante la pelea el boxeo que puede complicar al Pitbull. Si ajusta desde el inicio y no espera tantos rounds para hacerlo, puede dominar más tramos del combate. Del lado de Cruz, en cambio, es más difícil imaginar cambios radicales. Su estilo es más reconocible, más directo. Puede ajustar detalles, ritmo, presión, pero no reinventarse por completo. Por eso algunos piensan que si alguien pudiera dudar de la revancha, paradójicamente no sería Roach. Aunque siendo realistas, todo apunta a que la revancha sí ocurrirá. Si por alguna razón no se da, las opciones para ambos son similares. Están en la misma órbita. Un movimiento hacia las 135 libras para enfrentar a Gervonta Davis sigue siendo el gran objetivo, aunque nadie sabe realmente cuándo volverá Tank. Otra opción sería alguien como Frank Martin, que tras un knockout grande volvió a ponerse en el radar. No sería una pelea sencilla para ninguno, pero es viable. Otras alternativas, como Teófimo o Shakur, al menos por ahora, parecen lejanas. Esas peleas ya tienen su propio camino trazado y podrían alargarse con revanchas. Además, estilísticamente, son cruces complicados, especialmente para el Pitbull. Shakur, por ejemplo, no es el tipo de boxeador que se preste al intercambio. Te mantiene lejos, te desespera, te saca de ritmo. Y Teófimo, por su parte, también presenta problemas serios desde lo físico y lo explosivo. En el caso de Roach, también hay que considerar algo que él mismo mencionó. Este no es su peso natural. Venía de ser campeón en superpluma, pasó por ligero, casi sin tiempo de adaptación, y ahora está en superligero. Todo eso ocurrió bastante rápido. Incluso en el pesaje dio más peso que el Pitbull, pero el proceso no deja de ser exigente. Al final, el balance es claro. Fue una buena pelea, atractiva, con momentos para ambos, con ajustes, errores, virtudes y drama. No todos los empates son iguales, y este, a diferencia de otros, se digiere mejor. No deja la sensación de injusticia total, sino de historia abierta.